Javier Milei ganó las elecciones en Argentina. ¿Por qué ganó? ¿Qué viene ahora? Y si es posible sacar o no lecciones para Chile. Bueno, primero partamos con los números. Y en los números voy a preferir millones de votos por sobre puntos porcentuales porque creo que eso nos va a permitir percibir mejor lo que ocurrió ayer en Argentina. A ver, Milei en primera vuelta sacó 8 millones de votos y en segunda sacó 14,5 millones de votos. Repito, pasó de 8 a 14,5. Massa pasó de casi 10, en realidad 9,9, pero casi 10 a 11,5 millones de votos. Es decir, Massa sacó solamente 1,5 millones de votos más de los que sacó en primera vuelta. Ahora, veamos los resultados electorales de la primera vuelta, ¿no? Entonces, como lo habíamos mencionado, Massa casi 10 millones de votos, Milei 8, y acá empieza Bullrich 6,3, Scarietti 1,8, Bergman 0,7, ¿no? Bergman era una candidata de extrema izquierda cuyo electorado yo supongo que se fue mayoritariamente para Massa, bastantes nulos entre medio, eso sí. Entonces, recapitulando, si Bullrich sacó 6,3 y Scarietti sacó 1,8, que era un cordobés que disparaba contra todo, nosotros podemos presumir que tanto el elector, que a Massa le fue muy mal en esos dos segmentos de votantes de Bullrich y votantes de Schiaretti. Massa creció extremadamente poco ahí. Y ahí uno esperaba que ese electorado, el de Bullrich y Schiaretti, igual uno lo veía más proclive a Milei. Pero uno veía a Massa resistiendo mucho más de lo que efectivamente resistió. Entonces, en realidad, el 22% de Bullrich de primera vuelta, ahí Milei arrasó y se fue casi todo para Milei. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis, y esta yo lo hice saber al otro día, después de la primera vuelta, en el video anterior que hice respecto a Argentina, y yo dije, a ver, lo que pasa es que Massa, pues yo creo que Massa ya creció en el electorado que tradicionalmente es antiperonista, pero que tenía muchas reticencias de Milei. Porque había mucha conversación de que, oye, pero en el votante Bullrich no todos son tan antiperonistas. Hay gente que, incluso siendo antiperonista, encuentra a Massa más moderado y encuentra a Milei demasiado alocado y va a preferir la relativa moderación de Sergio Massa. Sin embargo, a mí me da la impresión de que ese electorado es real, ese electorado existe, ese electorado no es para nada insignificante, pero ese electorado estuvo con Massa desde la primera vuelta. Entonces, en realidad, Massa nunca tuvo donde mucho crecer en el electorado de Bullrich. Eso fue lo que yo creo que ocurrió. Y también acá, ¿por qué gana Milei? Yo creo que también acá hay una operación que evidentemente fue exitosa, que fue la de Macri haciéndole el más uno a Milei. Y en el fondo la campaña se focalizó simplemente en los votantes Bullrich y la apuesta fue, una apuesta exitosa fue que el electorado de Milei ya estaba demasiado cautivo en una disputa excesivamente polarizada contra Massa como para alegar a mitad de camino como, oye, pero tú me dijiste que la casta era mala y ahora estás con la casta, ¿no? Porque, filo, ya se habían formado las identidades de que, yo soy de Milei y odio a los peronistas y odio a los zurdos de mierda, entonces, ya, filo, cuando ya se armó ese clivaje, eh, y esa división emocional en la sociedad argentina, eso facilita, ¿no? Que después eh, Macri pueda llegar y hacer y deshacer en la campaña de Milei y que los votantes de Milei digan como, ya, ok. Ahora sí quiero comentar otra cosa, que es mi segunda hipótesis, que es que qué pasó con el debate. Porque, a ver, en realidad no debiese llamarnos la atención que un candidato que tiene la inflación con 140% de economía y que tiene al 40% del país en la pobreza, pierda una segunda vuelta de manera considerable 55-45. Lo que llama la atención es que si tú veías las encuestas,
de segunda vuelta Milei ganaba por 2 puntos, por 1 punto, algunas por 3 puntos, en algunas ganaba más, qué sé yo, Milei tenía una leve ventaja. Viene el debate, Massa arrasa con Milei y sin embargo después las encuestas empezaban a mostrar que Milei empezó a crecer a 4, a 5, a 6 y después llega el día de la elección y gana por 10 puntos. Entonces, ¿qué carajo pasó? ¿Qué es lo que yo creo que pasó? Lo que yo creo que pasó fue que el votante indeciso que se forjó a última hora, o sea, que se fue por Milei, era un votante que tenía dos características. Era un votante, uno, ideológicamente contrario a Massa, y dos, tenía preocupaciones respecto a la persona de Milei. Entonces, encontraba que Massa era un chanta, que el peronismo es malo, qué sé yo, bla, 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 pero también decía, pucha, Milei está loco, qué sé yo. Y entonces, en realidad, el debate no le dio nueva información a ese votante. Ese votante ya sabía que Milei no es Winston Churchill. Ya sabía que Milei no es un gran estadista. Ya sabía que a Milei le faltan palos para el puente. Entonces el debate simplemente fue un hecho de la causa más. Em, y en ese contexto, lo que ocurre es que este votante dice como ya filo. Macri está detrás de Milei, sí que en verdad no va a dejar ninguna cagada tan grande, es igual al final del día lo van a ordenar y el tipo no tiene el Congreso y ahí lo van a sosiegar entre dos, ¿cachai? Ya. Y esa es la apuesta de este votante. Entonces, en realidad, creo que eso es lo más coherente, ¿no? Porque si el que hubiese decidido la elección es un votante que decide a última hora, que no tiene compromiso ideológico con ninguno de los dos bandos, a mí me llama mucho la atención el resultado y me parecería muy extraño que después de una performance tan mala en un debate, Milei logre sacar la ventaja para ganarle a Massa. Me hace más sentido de que en realidad siempre aquel votante que estaba más indeciso era un votante que ya consideraba a Milei un pésimo candidato y que tenía aprensiones ideológicas muy fuertes con Massa y al final las puso a las dos en la balanza, dijo ya, filo, voy con Milei, weón, aunque el weón sea de loco, ¿cachai? Yo creo que esa es la pregunta. Era la pregunta que debemos hacernos, porque en realidad no tiene nada extraordinario que Milei haya ganado la segunda vuelta, pero hay una pregunta que la gente se hace como, oye, pero ¿por qué? Ya está bien, entiendo por qué Milei le ganó a Massa. Massa tenía 140% de inflación, ya entonces no hay que votar porque tiene 140% de inflación. Pero ¿por qué Milei llega a la segunda vuelta? ¿Cómo se instala en la segunda vuelta? ¿Por qué Milei es el representante del antiperonismo? ¿No tenían a alguien más normal, a alguien más competente? Y yo creo que acá corren dos factores. Un factor más de Milei y otro factor más de los otros sectores del antiperonismo. Primero, Milei tiene un discurso outsider que es comunicacionalmente efectivo, que sintoniza con los jóvenes, qué sé yo, lo típico. Pero además este discurso outsider está respaldado también por dos malos gobiernos. Porque para que un discurso outsider como el de Milei tenga posibilidad de prosperar, es necesaria que ambas coaliciones hagan mal gobierno. Entonces, mal gobierno de Macri y después más gobierno de Alberto Fernández, entonces toda la casta política es una mierda, entonces probemos algo diferente. Y está ese factor. Y ese factor, a mi juicio, pone a Milei en la conversación del 20%, qué sé yo, le permite ya armar un boliche inicial. Pero ¿qué es lo que a mi juicio permite que Milei supere a Bullrich en primera vuelta? Bullrich era la candidata del antiperonismo más mainstream, un centro derecha típica, las divisiones internas de Juntos por el Cambio, que es la coalición antiperonista, ¿no? Después voy a hablar que después vamos a hablar de si peronismo igual a izquierda o no, pero por ahora usemos estas categorías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Juntos por el Cambio, que es la coalición antiperonismo, antiperonista, tenía un candidato que era Larreta y era el llamado a ser el próximo presidente de Argentina. Pero el tema es que Larreta era una facción más moderada y resulta que Macri
no le gustaba que Larreta tuviese poder dentro de su coalición interna, entonces ahí Macri levantó a Bullrich para que Bullrich le ganara a Larreta, porque a Macri le convenía más que ganase su Delfín Bullrich que Larreta. Entonces, la realidad es toda una disputa súper mezquina de poder dentro de la misma coalición de Juntos por el Cambio, que a mi juicio termina debilitando a esta, pasa a Bullrich, pero Bullrich se queda abajo respecto a Milei. Ahora, a mi juicio, eso es lo que ocurre. Entonces, acá tenemos, entonces, por un lado, tenemos condiciones para que prenda un discurso outsider como Milei, y también tenemos divisiones internas de Juntos por el Cambio que no logran ponerse de acuerdo y parar una opción que le pueda disputar la presidencia seriamente, porque de hecho yo creo que la mejor apuesta para Juntos por el Cambio como coalición era que ganase la reta correrse hacia el centro y la reta ganarle a Massa y pasar la reta con Milei y después la reta ser el próximo presidente de Argentina, ¿no? Ya, bueno, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? A ver, lo primero que tenemos que entender es que ya, este es un error que es muy, muy típico en mucha gente, que es pensar que la política es como una especie de deporte, donde hay dos bandos, la izquierda y la derecha, y compiten. Y como que es un deporte, y gana uno, pierde el otro, o bien, y como que hay sucursales de cada bando en distintos países. Entonces yo no sé nada de un país, qué sé yo, Togo, ya, quién es de izquierda y quién es de derecha. Ya, entonces yo soy de izquierda, gana de izquierda, bien, me alegro porque ganó la izquierda en Togo. Y si gana la derecha en Togo, me pongo triste porque ganó la derecha en Togo. Y digo como, oh no, qué terrible que en Togo gane el fascismo. Y, ya, y viceversa, ¿cachai? Entonces si soy de derecha y la derecha gana en Togo, como bien, bien, le ganamos al populismo en Togo. Y es como, weón, por la mierda, ¿no? No sé si se pueden usar esas categorías de izquierda y de derecha de manera tan automática en Togo. Bueno, y así como no se pueden usar esas categorías de maneras tan automáticas en Togo, tampoco se pueden usar en Argentina. Porque en realidad en Argentina el clivaje izquierda-derecha es medio difuso. Más bien el clivaje que históricamente ha organizado Argentina en los últimos 80 años es más bien el peronismo o el antiperonismo. ¿Qué es el peronismo? Es muy complicado de explicar en este video. Em, pero básicamente es más bien una doctrina nacionalista eh, más que de izquierda. Y de hecho, si vemos la historia política argentina en los últimos 40 años, por ejemplo, en los 80, Alfonsín gobierna y es un presidente relativamente progresista y es radical, y Alfonsín no es peronista. Después llega Menem, que sí es peronista, que sí es del Partido Justicialista, pero Menem es un candidato neoliberal. Entonces, en los 80 y el 90, el peronismo y el antiperonismo no tienen nada que ver con el clivaje de la izquierda a la derecha. Después de Menem llega De la Rúa, que es radical, antiperonista, y así termina escapando en helicóptero, qué sé yo, ya. Y después de eso llega Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Y ahora sí, con Néstor Kirchner y Cristina Fernández hace un poco más de sentido empezar a usar este clivaje de izquierda y derecha. Porque Néstor Kirchner y Cristina Fernández son peronistas, pero son de una corriente más izquierdista tradicional del peronismo, donde hay puntos en común con Correa, con Chávez en ese entonces, con Evo Morales, de manera más motizada, un poco también con Lula, con Tavares, después Mujica, qué sé yo. Ya. Entonces, ahí sí el peronismo empieza a tener más sintonía con lo que entendemos con izquierda. Pero ya ahora aplica eso tanto. A ver, el 2015, y esto acá, la elección, pues Néstor Kirchner había sido presidente del 2003 al 2007, Fernández del 2007, Cristina del 2007 al 2015, y el 2015 va el delfín de Cristina, que es Scioli. Y con Scioli compite Macri y se mete un tercero en la disputa. Que adivinen quién es, Sergio Massa. Sergio Massa va por fuera porque quiere pelearle el liderazgo peronista a Cristina Fernández desde una perspectiva bastante crítica. Bastante crítica, el gobierno no fue a primaria, dentro del mismo peronismo fue por fuera. Y de hecho, fíjense ustedes que Scioli gana la primera vuelta, Macri sale segundo, Massa sale tercero, y fíjense que después gana Macri. Es decir, la mayoría del votante de Massa fue para Macri, no para Scioli. Y es ese Massa el que está ahora en la papeleta
del 2023, pero ahora habiendo regresado al rebaño del peronismo. Entonces, usar esto, ahora si ustedes quieren estar contentos porque perdió el comunismo en Argentina, bueno, sean felices, manden un grupo de WhatsApp como, ah, jaja, le ganamos a los zurdos en Argentina, ya, sean felices. Pero yo acá tengo que explicar, o trato de explicar dentro de mis condiciones limitadas, porque experto en política argentina no lo soy en absoluto, que en realidad es mucho más complicado que una disputa de la izquierda y la derecha. Ya, entonces, em, ¿qué es lo que ocurre ahora? Lo que viene ahora es Milei. Y Milei, obviamente, ya saquemos las weas jugos del Banco Central y la valorización. Ya, Milei no va a hacer esas cosas. ¿Cuál es el problema que tiene Argentina? Así como muy, muy a grandes rasgos. Muy, 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 muy a grandes rasgos. Es que Argentina tiene un déficit estructural. ¿Qué significa eso? Significa que recaudan 30 y gastan 40. Eso es básicamente. Eso es Argentina. Recaudan 30, gastan 40. Recaudan 30, gastan 40. Entonces quedan debiendo 10, 10, 10, 10 y se empiezan a acumular los 10 y ahí le deben 10 a todo el mundo. Ya, entonces, y para hacerlo aún más complicado, muchas veces para la manera en que resuelven ese déficit es imprimiendo plata. Entonces dicen como ya, porque ya, entonces recaudamos 30, pero entonces solamente podemos gastar 30, pero ya no importa, imprimamos 10 más y así gastamos 40, ya. Entonces eso que genera, genera inflación porque hay mucha plata circulando en la economía argentina. Entonces ahora alguna gente está pensando, oye, pero ahora entonces lo que tiene que hacer Milei es bajar el gasto de 40 a 30. Y listo, resolvemos el problema. Bueno, obviamente hay una dificultad política en bajar de 40 a 30. Como diría Bersuit, se viene el estallido si bajas de 40 a 30. Pero no solamente hay un problema político, también hay un problema económico. Ya, entonces vamos a utilizar las categorías simplistas que usa la derecha. Vamos a suponer que está, no sé, el pibe que no trabaja, que es parte de la teta del Estado peronista. Y está el honesto trabajador que vota por Milei. Ya, y el honesto trabajador que vota por Milei tiene su negocio. Ya. ¿Cuál es el tema? El tema es que si tú le quitas al pibe que no trabaja y chupa de la teta del Estado peronista, le quitas esa plata, también estás afectando al weón honesto que vota por mi ley y que tiene su negocio. Porque resulta que cuando le quitas la plata al weón que no trabaja, ese weón consume menos, tiene menos plata para consumir, tiene menos plata para gastar y por lo tanto el weón que tiene su negocio, que honesto, esforzado, todas las weas que les gustan a ustedes, que vota por mi ley, qué sé yo, ese weón ya no se queda sin clientes, pierde clientes y ese weón también pierde plata. Entonces, oh, weón, la macroeconomía es compleja porque un país no es una casa. Entonces, en una casa, si yo gasto 30. Perdón, claro, yo recaudo 30, gasto 40, bajo de 40 a 30 y bueno, lo pasaré un poco mal, tendré que ajustarme el cinturón, pero ya está. No hay ningún efecto más allá de simplemente mi propio bienestar. Pero si yo hago eso con un país, se genera todo un efecto macroeconómico en cadena. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, entonces, para resolver el tema del déficit estructural hay que hacer un diseño inteligente. Probablemente tenéis que bajar con pinza, elegir qué va a estar, tenéis que probablemente subir impuestos, porque si te estáis recaudando 30 y gastando 40, probablemente lo más sano es recaudar 35, gastar 35, entonces tienes que elegir muy bien cuáles son los 5 que vas a dejar de gastar para que hagan lo menos cantidad de daño posible, tienes que por otro lado ver de dónde vas a poder aumentar 5 de manera que también haga la menor cantidad de daño posible, es decir, requiere un trabajo de un diseño inteligente. ¿Y qué propone mi ley? Una motosierra, ¡rar! Bajar impuestos. Y es como, weón, pero si ya estáis recaudando menos de lo que gastáis, queréis bajar impuestos, entonces, weón, vais a tener que bajar, weón, el gasto fiscal más que la mierda y eso te va a generar una depresión económica. Ya, si la weá es compleja, Argentina está en mal lugar. Y más allá de este diseño inteligente, que Milei creo que no lo tiene,
también tú necesitas un liderazgo político para ejecutar todo esto. Porque tú te tienes que decir a la Argentina, tienes que decirle como ya, vamos a subir los impuestos y vamos a gastar menos plata. Todos van a decir, "Bú". Entonces eso requiere dos cosas. Hay dos posibilidades, hay dos maneras de que Argentina pueda arreglar el problema estructural que tiene. Uno es con una hegemonía clara de un sector sobre otro, es decir, un sector eh, puede libremente instaurar su agenda y tiene el apoyo mayoritario de la sociedad. Obviamente esa no es la situación de Javier Milei. No tiene mayoría en el Senado, no tiene mayoría en la Cámara. La verdad es que desconozco el detalle porque hay mucho como independiente, o no sé si independiente, gente de partidos más chicos, entonces no sé cómo votan ellos. Entonces ahí, como dirían los argentinos, hay un quilombo, más o menos. Entonces Milei no sé si no tiene hegemonía clara para instalar su agenda. Y la otra opción es una negociación entre el peronismo y el antiperonismo donde se ponen de acuerdo por el bien de Argentina. Ahora, si ustedes son perpicaces, ustedes me van a decir, ya, pero ok, Milei no va a hacer eso, pero Massa ni cagando. Y ustedes tendrían toda la razón. Efectivamente, acá estamos hablando de un problema en el cual Argentina lleva asumido 80 años. Argentina lleva 80 años en un empate disfuncional donde ningún bando es capaz de derrotar al otro de manera estable, porque claro, se pasan buenos momentos, pasan buenas rachas, pero después rápidamente el otro bando se recupera y están ahí, tira y afloja. Y de partir, y por un lado, y tampoco son capaces de ponerse de acuerdo, porque si un bando no es capaz de derrotar al otro, la manera de resolver eso es que se pongan de acuerdo, no se ponen de acuerdo, gobierna uno y el otro bando lo destruye. Gobierna el otro y el otro también lo destruye. Entonces ahora va a gobernar mi ley y los peronistas lo van a destruir. Sí que en realidad eso es. Entonces, no sé, Argentina, sí que, ¿qué significa esto? Significa que obviamente yo no comparto el entusiasmo por Milei. Me parece que es una muestra de optimismo que no tiene ningún sustento en la realidad, pero por otro lado tampoco significa, ¿qué significa esto? Tampoco significa que tampoco entiendo como, oh, qué terrible lo que le acaba de pasar a las pibas argentinas, voy a tener que cruzar la cordillera para luchar contra el fascismo. Uno como, loco, si quería ir, debiste haber cruzado la cordillera por las pibas argentinas hace como 3 años. Bueno, Argentina tiene la zorra, ¿cachai? Por eso ganó Milei. Milei es un síntoma, no es la causa. Entonces, sí, ya. No sé qué va a pasar con Argentina tampoco. A ver, ¿qué es lo que yo creo que va a ser el gobierno de Milei? E incluso qué es lo que espero por el bien de la Argentina. Lo que yo creo es que Macri va a gobernar en la sombra y Milei va a ser una especie de títere que va a estar ahí. Entonces, en el fondo, Macri va a ser el primer ministro y Milei va a ser el rey. Ahora, eso no funciona mucho en un sistema presidencial, pero yo creo que más o menos ese es el diseño que vamos a tener en la práctica. No, ahora, ¿cuál es el problema de este diseño? El problema de este diseño es que yo creo que Milei no tiene el carisma necesario para ejecutar ese diseño. Porque cuando Milei es carismático, el buen está ya en la locura absoluta. Está como con una motosierra, así como weón, y sacando ministerio y la weá dejando la cagada. Ya ese es Milei carismático. Pero el carisma para ser un gobernante competente, no sé si lo tiene. Por ejemplo, Obama, creo que es un weón que lograba mostrar ser un weón carismático y competente a la vez. Yo creo que Milei no es capaz de ser carismático y emanar competencia a la vez. ¿Cachai? Me pasa esa sensación, tengo esa sensación con Milei. Incluso un presidente como Donald Trump, igual tenía un carisma bastante más sofisticado que el de Milei, ¿no? Y eso sí, Trump no logró reelegirse a pesar de ir contra un muy mal candidato en Biden en la elección. Ahora vamos a cerrar la conversación. Ya, ¿qué elecciones hay en Chile? Y para mí, la evidente elección, por favor, no. Hay gente que dice como, oh, esto demuestra que la ideología woke es mala. Y es como, no, no, no. Insisto, no todas las categorías de Chile son aplicables en Argentina. Pero para mí la lección que sí me gustaría que sacáramos es que las políticas tienen que tener sustento en condiciones materiales. No todo es comunicaciones,
No todo es Pablo Paredes, no todo es Eugenio Tironi. Tiene que tener sustento en condiciones materiales. Tiene que tener algún criterio de realidad la comunicación que tú haces. Ahora, obviamente la retórica importa. La retórica importa. Pero después hay que gobernar de manera competente. Y hay que hacer buenas políticas públicas. Ahora, esta lección, esta lección no debería ser necesaria aprenderla a los hermanos argentinos. La debimos haber aprendido después del desastre de Iquiasiche. Que, ella comunica tan bien, ella tiene tanta empatía, ella genera en la gente sentimientos tan positivos. Muy bien, hagámosla cargo de la seguridad del país. Bueno, y a los 6 meses al mes tuvo que dejar de ser ministra en la práctica, la tuvieron que esconder y a los 6 meses la tuvieron que sacar. Bueno, así que eso. Quiero hacer un disclaimer final. Amanecí bastante resfriado. No sé si esto se notó en el video o no, pero les aviso que ese es el caso. Traté de no forzar demasiado mi voz y que no es que tengo depresión porque ganó Milei. La realidad chilena ya me da suficientes motivos para estar deprimido como para además deprimirme por las cosas que pasan en Argentina. Así que eso nomás. Los invito a dejarme like a este video, los invito a dejar sus comentarios y a suscribirse a este humilde canal. Así que eso, que estén bien. Chao.